Eso no es una coincidencia. Es que en el pasado debió tener una connotación mágico-religiosa. Y estos elementos se debieron estar integrados, ¿no?, como parte después de la cosmovisión y de la ideología de estos pueblos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es. Bueno. Sí, eso se ve claramente, es la continuación. Exacto. Muy estrecha. Exacto, sí, hay una continuidad que se percibe, ¿no? Con el tema, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas, nosotros también podemos encontrar la relación estrecha que hay entre el hombre y la luna, ¿no? La luna está siendo representada de manera categórica, ¿no? La luna, el mar, son espacios sagrados, ¿no? Y entonces uno piensa, claro, nosotros desde la perspectiva actual no es tan sencillo ponernos en el escenario del pasado, pero los materiales sí brindan mucha información. Sí, sí, así es. Usted sabe que hace 5 días estuvimos en la Negra, Ya. en Laguna Negra. Ya. Llevamos a Aaron Víctor ahí, Ya. sí, con sus hijos para despedirse realmente, es lo que hicimos. En marzo, hablé de repente de Don Víctor, me estaba comentando cuando estuvo muy bien, muy mal, muy enfermo, que quería ir a la Laguna una última vez para despedirse del canto. Entonces ya me puse a pensar cómo sería posible. Ya logré la idea que sería perfecto si podíamos juntar la filmación con este viaje. Entonces, de esa manera podemos darle un regalo y pagar todo para que pueda ir, ¿no? Y también la filmación más allá Qué interesante, ¿no? muy especial. Muy bien, cambiamos el tema un poquito bueno, no tanto ya, y hablamos, por favor, sobre los descubrimientos en Mochomí, ahí donde la curandera que tiene sus conchas, si usted puede hablar sobre el foro. Yeah. Start with the question. Because we need this piece. Start with the question. We need to start the answer with the question. I know, they're doing very well with that, though. ¿Ya? Bueno, el museo ha empezado a trabajar en la Huaca Chotún en el 2006, pero hace un año hemos desarrollado un programa de investigaciones arqueológicas. Este programa tiene la intención de abarcar un área mayor que solo el distrito de Lambayeque. Entonces, abarcar en sitios estratégicos donde podamos tener respuestas a los cambios que se han sucedido de una sociedad o de un estilo cultural a otro. Y ahí tenemos un proyecto en la Huaca La Pava, en Mochomí, otro en la Huaca Bandera, en Pacora, y uno en Jayanca, en un sitio que se llama Jotoro, que sumado al de Chotuna, entonces tenemos un programa grande de investigaciones arqueológicas con casi 400 personas trabajando en todo este proceso. Y afortunadamente, gracias al apoyo financiero del Estado, el Estado es que financia esta investigación, hemos logrado excavar con nuestros colegas en La Pava evidencias muy interesantes, sobre todo de contextos funerarios, pero contextos funerarios vinculados a personas que ejercen ciertas actividades que son muy frecuentes en la zona. Por ejemplo, actividades relacionadas con el curanderismo. Aparece en una de los entierros una mujer que es una curandera con todos sus objetos que vinculan directamente a esta actividad, una especie de kit de utilería mínima asociado a la osamenta, y aparecen, por ejemplo, las válvulas de las conchas,
usadas para cingar. Entonces, no hay duda que se trata de una mujer vinculada a esta actividad. Aparecen vasijas, ollas con contenido de Nectandra, que es una semilla que se usa pues en las actividades del curanderismo. Llámese desde el punto de vista aromático, ¿no? Se quema y produce un aroma que es estimulante, o se hierve en la chicha para generar un estado de visión, ¿no? Como el San Pedro. Entonces ahí tenemos nosotros un personaje que nos cuenta de una historia de una raigambre muy profunda en la costa norte y a nivel de todo el Perú. Pero curiosamente se trata de una mujer, y ese es un tema que a nosotros nos interesa. Generalmente el tema del curanderismo está asociado a los hombres. Hay muy pocas mujeres, aún ahora, que se dedican a esta actividad. Son contados los casos. Pero en el pasado parece que la impresión es diferente. O sea, hombre o mujer, estas se dedican al curanderismo. Y aún lo más importante todavía es que esta tiene unos tatuajes en las extremidades superiores. La mano tiene diseños ya tatuados y que permanecen todavía en la evidencia de la osamenta. Entonces eso hace pensar de que probablemente quienes ejercen esa actividad llevan estos tatuajes. Coincidentemente sucede un caso en la Huaca del Brujo, donde la señora de acá, es una mujer también a la que se le vincula con algunas relaciones de curanderismo, tiene tatuajes, ¿no? Y está pintada también. Entonces ahora estamos tratando de entender, a ver cuál es primero el significado arqueológico de este hallazgo en el contexto de la historia del sitio, ¿no? A qué época exactamente, en qué circunstancias se produce el enterramiento, es parte de una muerte natural por la enfermedad o provocada por alguna razón, ¿no? En algunos días más nosotros vamos a enviar un paquete de muestras a un laboratorio en Japón para establecer un estudio de biodistancia que tiene que ver principalmente con el tema de ADN. Queremos saber si en el caso, por ejemplo, de la curandera, si es genéticamente una persona de esta zona o proviene de otros lugares, viene de la sierra. Queremos saber su origen genético. Y entonces ahí la ciencia juega un papel fundamental, ¿no? Tenemos un conjunto de muestras de entierros, de individuos, hombres y mujeres, de todos los proyectos que estamos enviando a este laboratorio. Entonces queremos tener una columna genética y ver si estas son poblaciones locales, si son migrantes, si se corresponden a columnas genéticas del extremo norte del Ecuador. Eso es muy importante para nosotros, para entender, ¿no?, de qué manera se están desplazando también las poblaciones. Muy bien. Y en la misma tema de los orígenes de una población, una civilización, ¿puede usted contarnos la historia del fundador de la civilización Lambayeque, el Naimlá? Y bueno, esta es una narración que recoge Miguel Cabello de Balboa en el siglo XVI. Él recoge la historia del cacique de Tucumé, Martín Farro Chumbi, ¿no?, que le cuenta un poco la llegada de un hombre de mucho valor, de mucho talento, llamado Nailán, quien había venido de la parte suprema del Perú. Y
viene con su esposa llamada Seterni y todo su ejército de oficiales y servidores, entre ellos uno por ejemplo encargado de cuidar de su litera, otro encargado de tocar en la caracola, ¿no? Como un trompetero, y uno que se encarga de desparramar la concha molida para que él pase, ¿no? Y un grupo de concubinas. Ellos desembarcan en el litoral del Pacífico nuestro, más o menos entre San José y Morrope, en la desembocadura de un río que se llamaba Faquisyanga y que hoy conocemos como el río Lambayeque. A media legua de este desembarco, Nailán manda construir un templo, y en ese templo colocan un ídolo elaborado en una piedra verde. Ese ídolo se llamaba Yampayek, que significa la imagen de Nailán. Colocan ese ídolo en el templo y se produce una especie de fundación de este nuevo orden, ¿no?, sociopolítico. Hay un buen desarrollo a partir de Nailán, pero por sus propios medios, corre la voz de que se había encerrado en una especie de subterráneo y que le habían crecido alas y había volado, una especie de hombres ave, ¿no? Entonces sus descendientes salieron a buscarlo, y en tanto eso sucedió, su hijo Xiong, casado con la princesa Sorosdoñi, lo sucede pues en el trono, en el reinado. Y hay una buena época de mucho desarrollo. Igualmente Xiong se encierra en un espacio y muere por falta de alimentos o de hambre, pero le crecen alas y también vuela. Pero Xiong tuvo 12 hijos. El último de sus hijos, llamado Tempeyek, o conocido como Fenpeyek, es quien es seducido por una mujer hermosa, que no es otra cosa más que el demonio, que le dice que roba el ídolo, y si robas el ídolo vas a tener tú el poder, ¿no? Y Tempeyek, convencido de ello, roba el ídolo y consuma pues el sacrilegio, ¿no? Y los dioses se molestan y mandan un castigo: 30 días de lluvia así sin parar y un año de sequía. Hay mucha muerte, mucha miseria, mucha hambruna. Por lo tanto, los sacerdotes buscan un responsable y encuentran que Tempeyek es el responsable por todo. Entonces lo toman prisionero, lo amarran de pies y manos y lo arrojan al mar para terminar con él. Dicen que cuando lo arrojaron al mar, él se había convertido en ave, porque él es descendiente de Xiong, su padre, y de Nailán, su abuelo, que son esos hombres que al morir se convierten en ave. Esa es una narración realmente extraordinaria, porque nos ubica en una serie de circunstancias, ¿no? Pero es una historia que empieza con el bien y termina con el mal, ¿no? Es esta lucha. Y nosotros, como muchos, estamos en ese propósito de entender la dimensión de la leyenda en el contexto arqueológico, pero también en el contexto actual. Y yo hago una pequeña tingencia sobre el tema. La primera observación que debemos hacer es, si alguien llega a un territorio, arriba, debió tener un punto de partida. Necesitamos entender de dónde vienen exactamente. Segundo, si llegan a este territorio y son recibidos, quiere decir que los esperaban. Entonces no hablamos de un arribo, sino de un retorno, ¿no? Y por ahí entonces tratamos de hallar alguna explicación a cuál es
el desenvolvimiento de los hechos. Pero por otro lado, cuesta mucho trabajo, y creo que no podremos nunca entender cómo un hombre al morir le pueden salir alas y puede volar. Eso debe estar referido al vuelo mítico del espíritu. Cuando uno muere, el alma abandona el cuerpo y esta vuela, ¿no? Como el vuelo de los chamanes o de los curanderos, que se trasladan, ¿no? Están en la mesa y se trasladan para ver y encontrar el mal, encontrar dónde está escondido el secreto y desatarlo, ¿no? Entonces es una metáfora, pues, que tiene mucho que ver con lo que sucede ahora. Pero lo cierto es que existe esta tradición oral, pero existe todo un conjunto de elementos que respaldan la narración. Estos hombres están representándose en la cerámica, en los metales, en los tejidos, como hombres con alas. El Tumi es un hombre alado, es un ser con elementos de ave. Por lo tanto, no es lo que se cuenta, es también lo que se pinta, lo que se dibuja, lo que se construye. Todo está encerrado en ese misterio, ¿no? Simbólico que debemos de entender. Y que creo yo que cada vez estamos con mayores elementos de encontrar explicaciones a ello. Sí, por cierto. We're very good. No, we're very good. Muy bien, muy bien. Entonces, andamos por acá, ¿Ya? andamos por ahí para ¿Ya?